La vida en Valencia transcurría con la monotonía de un reloj de arena. Cada día se deslizaba entre mis dedos, dejando solo un rastro de lo que alguna vez fue. Mi matrimonio, que en su momento prometía ser una aventura, se había convertido en una rutina inquebrantable. Las conversaciones con mi esposo eran superficiales, limitadas a los detalles del trabajo y las tareas del hogar. La falta de comunicación se había instalado como una sombra en nuestra relación, y yo, atrapada en esta espiral de indiferencia, anhelaba algo más. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y la ciudad comenzaba a vibrar con la energía festiva que traían los preparativos. Recordaba mis días de juventud, cuando las calles se llenaban de luz y color, y el bullicio me hacía sentir viva. Pero ahora, todo eso parecía distante. Caminaba por el mercado central, rodeada de aromas vibrantes que solían despertar mi curiosidad. Sin embargo, el caos del lugar solo acentuaba mi sensación de vacío. Una tarde, mientras esperaba a mi esposo en la estación de autobuses después del trabajo, conocí a David. Era el conductor asignado a nuestra ruta habitual. Lo observé mientras hablaba con un compañero, su risa resonaba en el aire como una melodía olvidada. Cuando se acercó para preguntarme si necesitaba ayuda con las bolsas, sentí una chispa que no había experimentado en años. ¿Siempre llevas tantas cosas?, me dijo con una sonrisa cómplice. Es parte del trabajo, respondí sin pensar demasiado. No puedo dejar nada atrás. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre trivialidades y descubrí que compartíamos más intereses de lo que imaginaba. Su voz era cálida y su risa contagiosa, me sentí escuchada por primera vez en mucho tiempo. Aquel encuentro casual encendió algo dentro de mí que creía extinguido. Los días siguientes continuaron como siempre hasta que recibí una invitación inesperada para una fiesta de trabajo organizada por la empresa donde mi esposo laboraba. El evento prometía ser un refugio del tedio cotidiano, sin embargo, la idea de estar rodeada de colegas me generó cierta ansiedad. No obstante, decidí asistir, impulsada por un deseo inexplicable de romper con la rutina. Esa noche llegué al salón decorado con luces brillantes y música animada. La atmósfera era festiva y caótica, personas reían y conversaban animadamente mientras yo buscaba un rincón donde sentirme cómoda. En medio del bullicio reconocí a David al otro lado del salón, su mirada se encontró con la mía y sonrió. «Hola», exclamó acercándose. «No pensé verte aquí». Yo tampoco, respondí, sintiendo como mi corazón aceleraba. Solo vine para acompañar a mi esposo. La conversación fluyó entre nosotros como si nos conociéramos desde hace años. Compartimos anécdotas sobre nuestros trabajos y nuestras vidas cotidianas mientras nos alejábamos del ruido del resto del evento. Cada palabra intercambiada parecía desdibujar las fronteras entre nosotros, había algo auténtico en esa conexión inesperada. Mientras hablábamos noté cómo el ambiente festivo comenzaba a desvanecerse alrededor nuestro, todo lo demás desapareció momentáneamente cuando David me miró fijamente a los ojos y nuestras manos se encontraron brevemente sobre la mesa. Fue un roce fugaz pero electrizante que encendió una chispa dentro de mí que no podía ignorar. A medida que avanzaba la noche y los brindis se sucedían entre risas estridentes, sentí como una tentación crecía en mí como una llama voraz. ¿Qué pasaría si cruzáramos esa línea invisible? La idea me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. Cuando llegó el momento de despedirme, David tomó mi mano antes de soltarla. «Espero volver a verte pronto», dijo con sinceridad. Yo también, susurré antes de perderme entre la multitud. El trayecto hacia casa fue silencioso, mi esposo conducía sin prestar atención al mundo exterior mientras yo luchaba contra mis pensamientos inquietos. Algo había cambiado dentro de mí esa noche, ya no podía ignorar el deseo latente por algo más allá de lo cotidiano. Al llegar a casa, me senté sola en la cocina durante horas reflexionando sobre lo ocurrido. La conexión emocional que había sentido era innegable y desgarradora al mismo tiempo, nunca antes había deseado así salir del abismo emocional en el que me encontraba atrapada junto a mi esposo. Las luces brillantes de las fallas comenzaron a iluminar mis recuerdos mientras pensaba en David y nuestra conversación fugaz. La tentación comenzó a crecer dentro de mí como un fuego incontrolable,
sabía que debía tomar decisiones difíciles si quería cambiar mi vida para siempre o seguir atrapada en esta rutina vacía e insatisfactoria. La noche avanzó lentamente mientras mis pensamientos giraban descontrolados alrededor del futuro incierto que podría aguardar tras aquella chispa inesperada conocida como David. La música resonaba en el aire, mezclándose con las risas y los murmullos de la fiesta. A mi lado mi esposo conversaba animadamente con sus colegas, ajeno a mis pensamientos. La incomodidad me envolvía como un abrigo pesado. La idea de ver a David nuevamente me llenaba de ansiedad y emoción al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba entre la multitud, deseando encontrarlo. Al final de la sala, en un rincón apartado, lo vi. David estaba apoyado contra la pared, su sonrisa iluminando el espacio a su alrededor. Cuando nuestros ojos se encontraron, una chispa parecida a la electricidad recorrió mi cuerpo. Me acerqué lentamente intentando mantener la calma mientras mi mente se llenaba de preguntas sobre lo que podría suceder. «Hola», dije tratando de sonar despreocupada. «Hola», respondió él, su mirada fija en mí. «No esperaba verte aquí». La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre trivialidades, pero había una tensión palpable entre nosotros que no podía ignorar. Cada palabra parecía cargar un significado oculto, nuestras miradas se encontraban con frecuencia y yo sentía que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. «¿Te gustaría salir a tomar aire?», sugirió David después de un rato. Asentí sin pensarlo 2 veces. Caminamos hacia el balcón, donde la brisa nocturna traía consigo el aroma a pólvora de los fuegos artificiales que comenzaban a estallar en el cielo valenciano. Allí, rodeados por el bullicio lejano de la fiesta, nos encontramos más cerca uno del otro. «Es raro estar aquí», dijo él. «En este tipo de eventos siempre hay una expectativa que no se cumple». «Sí», respondí. «A veces me siento como si estuviera en una película que no quiero ver». David sonrió y dio un paso hacia mí. El espacio entre nosotros se redujo drásticamente hasta que sentí su aliento cálido sobre mi piel. En ese instante todas las dudas y temores se desvanecieron, solo existíamos él y yo. Nos besamos. Fue un roce suave al principio, pero pronto adquirió una urgencia que me sorprendió. La barrera de la amistad se rompió en ese instante y dejé atrás todas las preocupaciones del mundo exterior. Lo único que importaba era ese momento compartido en el balcón bajo las estrellas. Cuando nos separaron nuestros labios, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos salido a la superficie después de haber estado sumergidos demasiado tiempo bajo el agua. «Esto es complicado», murmuré mientras intentaba recuperar la compostura. David asintió lentamente, su expresión seria pero comprensiva. Había algo en su mirada que me decía que también él estaba atrapado entre deseos y responsabilidades. Volvimos al interior de la fiesta con una mezcla de alegría y miedo en nuestros corazones. La música sonaba más fuerte ahora, las luces parecían más brillantes y todo a nuestro alrededor cobraba vida nueva mientras tratábamos de actuar normalmente frente a los demás. Mi esposo se acercó para preguntarme si quería bailar, pero mis pensamientos estaban aún ocupados por lo sucedido con David. Me sentí atrapada entre 2 mundos, uno lleno de expectativas y rutinas insatisfactorias, el otro prometiendo emoción e incertidumbre. Mientras girábamos en la pista, noté cómo David nos observaba desde lejos. Su mirada era intensa y cargada de significado, sentí una punzada en mi pecho al darme cuenta de lo mucho que deseaba estar cerca de él nuevamente. A medida que avanzaban las horas y los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano, mis sentimientos comenzaron a desbordarse como un río crecido por las lluvias torrenciales. Volvimos a encontrarnos en el balcón varias veces esa noche, cada encuentro intensificaba nuestra conexión emocional y física sin poder evitarlo. Al final de la fiesta, cuando todos comenzaron a irse poco a poco, decidí quedarme un momento más con David antes de regresar con mi esposo. Era arriesgado pero no podía dejar pasar esa oportunidad, necesitaba saber cómo seguir adelante tras aquel beso tan revelador. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté nerviosa mientras mirábamos hacia las luces parpadeantes del festival desde el balcón solitario. «No lo sé», respondió él. «Pero creo que esto es solo el comienzo para nosotros.
Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Sabía que había cruzado una línea invisible e inquebrantable entre lo correcto y lo prohibido. Cuando finalmente regresé junto a mi esposo esa noche, todo parecía diferente. Los colores del festival aún brillaban intensamente fuera del edificio donde celebrábamos. Sin embargo, dentro mío había una tormenta silenciosa agazapada esperando salir al exterior cuando menos lo esperara. La atracción hacia David ya no era solo una chispa encendida, era un fuego voraz amenazando con consumir todo lo conocido hasta ahora en mi vida marital monótona e insatisfactoria. A medida que pasaron los días siguientes tras aquella fiesta inolvidable llena de emociones contradictorias e intensas conexiones humanas inesperadas con David, cada encuentro casual aumentaba mi confusión interna sobre qué camino tomar realmente para poder ser feliz sin sentirme culpable por ello o traicionar mis propios principios establecidos desde hacía años atrás junto a mi esposo. Los días pasaron lentos hasta llegar al siguiente fin de semana cuando decidimos reunirnos nuevamente para conversar sin distracciones ni miradas ajenas. Solo nosotros dos frente a frente para descubrir qué significaría realmente todo esto para ambos mientras caminábamos juntos por las calles adornadas aún con vestigios del festival reciente lleno luces vibrantes reflejando tanto mis deseos ocultos como mis temores más profundos. En ese momento crucial donde todo podría cambiar irrevocablemente si tomábamos decisiones equivocadas o demasiado arriesgadas, ¿cómo podría seguir adelante sin romperme completamente? Las luces de la ciudad brillaban intensamente mientras caminábamos por las calles de Valencia. David y yo nos encontramos en un pequeño café, un lugar apartado donde la rutina del día a día parecía desvanecerse. La conversación fluía con naturalidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Compartíamos anécdotas sobre nuestras experiencias, riendo juntos de los detalles más simples. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre aquel viaje a la playa?, le pregunté, intentando mantener el tono ligero. Sí, ¿cómo olvidarlo? Fue un desastre total, respondió él, sonriendo. Pero siempre recordaré lo divertido que fue intentar montar esa tabla de surf. La risa se convirtió en un refugio para ambos, una forma de escapar de las realidades que nos mantenían atados a nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, en el fondo, una inquietud crecía en mí. La conexión emocional que estaba desarrollando con David era intensa y confusa. Cada momento compartido hacía que cuestionara mi matrimonio y mis decisiones pasadas. Nuestros labios se encontraron por primera vez en ese café, un roce fugaz que encendió una chispa entre nosotros. Fue como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. La culpa me invadió al instante, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero la sensación de ser vista y escuchada era embriagadora. Después de ese encuentro pasaron días en los que no podía dejar de pensar en David. Las rutinas diarias se tornaron pesadas y monótonas, cada conversación con mi esposo se sentía vacía en comparación con las risas compartidas con él. Las calles adornadas por los restos del festival resonaban en mi mente como un eco constante de lo que podría ser una vida llena de emoción. Un fin de semana decidí salir a caminar sola por el mercado central, buscando claridad entre los aromas vibrantes y los colores del lugar. Observaba a los vendedores ofrecer sus productos frescos mientras pensaba en cómo había llegado a este punto. La vida cotidiana parecía seguir su curso ajena a mis conflictos internos. En medio del bullicio, recibí un mensaje inesperado de David: ¿te gustaría vernos esta noche? Necesito hablar contigo. Su mensaje provocó una mezcla de emoción y temor dentro de mí. ¿Qué significaría eso? ¿Estaba dispuesto a dar un paso más allá? Decidí aceptar su invitación. Necesitaba entender qué estaba sucediendo entre nosotros y qué significaba realmente esa conexión tan intensa. Al llegar al lugar acordado, el ambiente era diferente al del café, había una tensión palpable en el aire. Me alegra verte, dijo David al verme acercar. Yo también, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Comenzamos a caminar sin rumbo fijo por las calles iluminadas, hablando sobre trivialidades mientras la luna brillaba sobre nosotros como testigo silencioso de nuestra complicidad creciente. ¿Qué piensas sobre todo esto?, preguntó David finalmente, deteniéndose frente a una fuente iluminada. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba sus ojos profundamente azules que parecían reflejar mis propios sentimientos confusos.
Hay algo especial entre nosotros, continuó él, acercándose un poco más hacia mí. No puedo ignorarlo. La conversación se tornó más seria, comenzamos a explorar nuestros miedos y deseos ocultos. Compartimos historias sobre nuestras vidas antes de este encuentro inesperado, cada palabra parecía acercarnos más el uno al otro. Mientras hablábamos me di cuenta de que había algo más profundo que solo atracción física, era una búsqueda genuina de conexión humana perdida en mi vida matrimonial monótona. Sin embargo, la culpa me golpeaba como olas rompiendo contra las rocas, sabía que estaba traicionando algo importante al involucrarme emocionalmente con alguien más. ¿Era posible encontrar felicidad sin destruir lo que había construido hasta ahora? El silencio cayó entre nosotros por un momento antes de que David rompiera la tensión, tal vez deberíamos vernos más seguido. Su propuesta resonó dentro de mí como un eco persistente, aunque sabía que implicaría riesgos considerables, no podía evitar sentirme intrigada por la idea. La noche avanzaba rápidamente y decidimos despedirnos antes de que el amanecer llegara para recordarnos nuestras realidades separadas. Nos prometimos mantener contacto, el deseo latente era innegable pero también lo eran las complicaciones que surgirían si continuábamos por este camino. A medida que regresaba a casa esa noche, reflexioné sobre todo lo sucedido. La conexión emocional con David había comenzado a llenar vacíos dentro de mí pero también planteaba interrogantes inquietantes sobre mi futuro. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado en la sala leyendo un libro, su mirada se levantó cuando entré pero no dijo nada. La atmósfera estaba cargada con palabras no dichas y emociones reprimidas. ¿Todo bien?, preguntó finalmente él sin apartar la vista del libro. Sí, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos tras una sonrisa forzada. Esa noche dormí poco, mis pensamientos giraban alrededor del dilema entre seguir explorando esta nueva conexión o aferrarme a la seguridad conocida pero insatisfactoria de mi matrimonio. Las horas pasaron lentamente hasta el amanecer cuando decidí enviarle un mensaje a David: necesitamos hablar pronto. La respuesta llegó rápidamente, claro. Esa simple palabra provocó una mezcla extraña dentro de mí entre emoción e incertidumbre sobre lo que vendría después. En los días siguientes traté desesperadamente mantenerme ocupada para evitar pensar demasiado en lo inevitable. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante? Las calles durante las fallas estaban llenas de gente celebrando, pero yo solo sentía vacío dentro mío mientras observaba desde lejos todos esos momentos felices ajenos. Finalmente llegó el día acordado para vernos nuevamente, no podía evitar sentir mariposas en el estómago mientras esperaba su llegada frente al mismo café donde todo había comenzado. Cuando apareció sonriendo como siempre, su presencia iluminó ese rincón oscuro donde me encontraba atrapada entre dos mundos completamente diferentes, uno lleno de rutina y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes al mismo tiempo. Hola, dijo él acercándose hacia mí con confianza renovada tras nuestra última conversación profunda. Hola, respondí casi susurrando mientras intentaba reunir fuerzas para abordar lo inevitable. Lo último que esperaba era enfrentarme a decisiones difíciles ese día, decisiones que podrían cambiarlo todo para siempre. La tarde se deslizaba lentamente y la luz del sol comenzaba a ceder ante la llegada de la noche. Había tomado la decisión de encontrarme con David después del trabajo, una elección que me llenaba de nervios y emoción. La presión de mantener este secreto pesaba sobre mí como una losa, pero no podía ignorar lo que había comenzado a florecer entre nosotros. Al salir de la oficina, el bullicio de Valencia me envolvió. Las calles estaban adornadas con los preparativos para las fallas, y el aroma a pólvora y flores frescas impregnaba el aire. Sin embargo, todo esto parecía distante mientras mi mente giraba en torno a lo que estaba por venir. Me dirigí al lugar acordado, un pequeño bar escondido en una calle lateral, lejos de las miradas curiosas. David llegó poco después, con esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. Nos saludamos con un abrazo que sentí más íntimo de lo habitual. El lugar era acogedor y oscuro, ideal para no ser vistos. A medida que pasaban las horas, las risas se mezclaban con conversaciones profundas sobre nuestras vidas. Compartimos historias sobre nuestros sueños y frustraciones, él hablaba de su deseo de ser más que un conductor y yo reflexionaba sobre mis anhelos perdidos en el matrimonio. La tensión entre nosotros crecía.
Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que realmente sentía. En un momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un roce sutil pero electrizante. La conexión era palpable, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. La noche avanzó y decidimos dar un paseo por las calles iluminadas por los fuegos artificiales previos a las fallas. Cada explosión resonaba en mi pecho como un eco de mis emociones reprimidas. Al llegar a un parque cercano, nos detuvimos bajo la sombra de un árbol frondoso, allí fue donde finalmente cedí ante la tentación. Nos besamos, fue un acto espontáneo pero lleno de significado. La calidez de sus labios me hizo olvidar momentáneamente mis dudas y miedos. En ese instante todo lo que había estado guardando se desvaneció, era solo él y yo en nuestro pequeño universo. Después del beso, David me miró a los ojos con una mezcla de deseo y preocupación. No sé qué va a pasar, dijo suavemente, pero quiero seguir viéndote. Su sinceridad resonó en mí, sabía que estaba tomando un camino peligroso pero también liberador. Finalmente decidimos pasar la noche juntos en su apartamento, una elección impulsiva pero inevitable. La realidad de nuestra infidelidad comenzó a asimilarse cuando entramos en su espacio personal. Todo era nuevo, el olor a café recién hecho mezclado con el aroma a madera del mobiliario. Nos acomodamos en el sofá mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, pero cada palabra parecía tener un peso diferente ahora. La atmósfera era densa con expectativas no dichas y emociones ocultas. Al caer la noche completamente nos encontramos abrazados bajo una manta ligera, compartiendo risas y confidencias hasta que el cansancio nos venció. Pasamos la noche juntos, cada momento se sentía como una mezcla entre sueño y realidad. Desperté al día siguiente con una sensación extraña, felicidad e inquietud se entrelazaban dentro de mí como dos corrientes opuestas. Mientras miraba por la ventana hacia las calles aún adormecidas por la mañana, comprendí que había cruzado una línea invisible que cambiaría mi vida para siempre. David se movió a mi lado y me sonrió cuando nuestros ojos se encontraron, ese gesto simple encendió algo dentro de mí nuevamente. Sin embargo, no podía ignorar lo inevitable, debía enfrentar las consecuencias de mis acciones. El regreso a casa fue silencioso y tenso, cada kilómetro recorrido aumentaba mi ansiedad por cómo iba a afrontar esta nueva realidad frente a mi esposo. Él nunca sospecharía nada, siempre estaba absorto en su trabajo o sus propias preocupaciones personales. Al llegar al hogar familiar, encontré todo tal como lo había dejado, el mismo olor a café del desayuno aún flotaba en el aire mientras recordaba los momentos compartidos con David esa misma mañana. Me senté en la mesa sin saber cómo actuar o qué decirle a mi esposo cuando llegara del trabajo. El día avanzó lentamente mientras intentaba distraerme con tareas domésticas sin éxito alguno, cada ruido del reloj parecía amplificar mis pensamientos caóticos sobre lo ocurrido entre David y yo. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse y vi entrar a mi esposo con su habitual sonrisa cansada tras un largo día laboral, sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho nuevamente. «Hola», dije casi sin voz mientras trataba de mantenerme serena. Él respondió con un beso suave en mi frente antes de sentarse junto a mí en la mesa para cenar juntos como solíamos hacer antes, ese gesto habitual ahora parecía cargado de significados ocultos entre nosotros dos. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos distintos, uno lleno de seguridad pero vacío emocionalmente junto a mi esposo y otro vibrante e incierto junto a David. Las horas pasaron mientras intentábamos conversar sobre cosas triviales, el clima o los planes para el fin de semana, pero cada palabra sonaba hueca para mí ahora que sabía lo que realmente deseaba, conexión genuina y pasión auténtica que había encontrado en brazos ajenos. A medida que caía la noche nuevamente sobre Valencia, comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto, no podía seguir viviendo así eternamente atrapada entre dos realidades tan diferentes e irreconciliables. La sombra del secreto comenzaba a cernirse sobre mí como una nube oscura amenazando con estallar en cualquier momento. La tensión en mi hogar se hacía palpable. Mi esposo, siempre tan perceptivo, comenzó a mirar de reojo cada uno de mis movimientos. Las preguntas no formuladas flotaban en el aire, y yo me encontraba atrapada en un juego peligroso. Cada vez que llegaba a casa, su mirada se posaba sobre mí con una mezcla de preocupación y desconfianza. Una noche, mientras cenábamos en silencio,
su voz rompió la atmósfera tensa. ¿Te pasa algo? Te veo distante últimamente. La pregunta me golpeó como un rayo. No sabía si contestar con sinceridad o seguir ocultando mis sentimientos. No solo estoy cansada, respondí con un tono que no convenció ni a él ni a mí. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, y la incomodidad se intensificó. Mientras él hablaba sobre su día, mi mente divagaba hacia David. Recordaba su risa y cómo había iluminado mi mundo gris. La conexión que había surgido entre nosotros parecía más real que cualquier cosa que había experimentado en años. Esa misma noche, cuando finalmente pude escapar a la soledad de mi habitación, el teléfono vibró en la mesa de noche. Era un mensaje de David: necesito hablar contigo. La urgencia en sus palabras me inquietó y emocionó al mismo tiempo. ¿Qué podría ser tan importante? Me debatía entre el deseo de responder rápidamente y el miedo a ser descubierta. Decidí contestar: ¿de qué se trata? La respuesta llegó casi al instante: es sobre nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras leía esas palabras. Sabía que nuestra relación era un secreto frágil, pero la idea de perderlo me llenaba de ansiedad. La mañana siguiente amaneció con nubes grises que reflejaban mi estado emocional. En el trabajo, cada vez que veía a David desde lejos, una mezcla de alegría y culpa me invadía. Su sonrisa era un faro en medio de mi tormenta personal, sin embargo, la sombra del matrimonio seguía acechando. Durante el almuerzo decidí buscarlo en el estacionamiento. La conversación fluyó con naturalidad mientras estábamos rodeados por los coches aparcados. ¿Qué querías decirme anoche?, le pregunté directamente, sintiendo que debía aclarar las cosas antes de seguir adelante. David respiró hondo antes de responder: siento que estamos construyendo algo especial, pero no quiero que esto sea solo una aventura pasajera. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Por un lado, deseaba esa conexión genuina, pero por otro lado estaba asustada por lo que eso significaba para mi vida actual. ¿Y si esto sale mal?, cuestioné con inquietud. No puedo arriesgarlo todo sin estar segura. Él me miró fijamente y dijo: a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras me dejaron pensando durante días enteros. A medida que pasaban las horas y los días se convertían en semanas, la presión aumentaba, no solo por mis sentimientos hacia David sino también por lo que estaba dejando atrás. Una tarde decidí dar un paseo por las fallas. Las luces brillantes y los sonidos festivos eran un contraste chocante con la confusión interna que sentía. Observé a las familias riendo y disfrutando juntas mientras yo luchaba con decisiones imposibles. Mientras caminaba cerca de la lonja de la seda, recordé cómo había sido una vez feliz al lado de mi esposo en esos mismos lugares, pero ahora todo se sentía diferente. La nostalgia se mezclaba con una creciente insatisfacción hacia mi vida actual. Cuando llegué a casa esa noche encontré a mi esposo esperándome con una cena preparada, velas encendidas y música suave sonando al fondo. Intentó crear un ambiente romántico para reconectar, sin embargo, las imágenes de David seguían acechando mis pensamientos como sombras persistentes. Quería sorprenderte, dijo él sonriendo tímidamente mientras servía la comida. A pesar del esfuerzo evidente por parte de él para revivir nuestra relación, no podía evitar sentirme distante e incapaz de abrirme completamente. Después de cenar, nos sentamos juntos en el sofá. Él tomó mi mano y me miró intensamente. Sé que algo te preocupa. Mis instintos luchaban entre confesarle todo o mantener el secreto aún más resguardado para protegerlo del dolor. Solo estoy cansada, repetí nuevamente como si esas palabras pudieran resolver toda nuestra situación complicada. Al día siguiente recibí otro mensaje inesperado de David: necesitamos hablar cara a cara. Esa frase resonó como un eco ominoso dentro de mí. Sabía que cualquier encuentro podría cambiarlo todo nuevamente. El fin de semana llegó rápidamente y decidí encontrarme con David en un café tranquilo cerca del Mercado Central. Quería escuchar lo que tenía para decirme sin distracciones ni presiones externas. Cuando llegué al lugar acordado, lo vi sentado en una mesa apartada mirando por la ventana mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. Su expresión era seria cuando nos saludamos. El aire estaba cargado con algo más profundo e importante que simple charla casual.
Quiero saber qué sientes realmente, comenzó David sin rodeos después del saludo inicial. Sus ojos buscaban los míos como si intentara leer mis pensamientos más secretos. Me siento atrapada, confesé finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar al hablar sobre mis emociones reprimidas durante tanto tiempo. No sé qué hacer. David tomó mi mano suavemente. No quiero presionarte para tomar decisiones apresuradas, pero necesitamos ser honestos sobre nuestras intenciones. El peso del momento era abrumador, sabía que tenía una elección crucial ante mí, pero no podía dejar atrás todo lo construido hasta ahora sin considerar sus consecuencias. Mientras nuestras manos permanecían juntas sobre la mesa del café lleno de gente ajena a nuestro drama interno, comprendí claramente lo mucho que había arriesgado ya simplemente permitiéndome sentir algo más allá del deber matrimonial. El café bullicioso a mi alrededor se volvió un eco distante mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que estaba en juego. La mano de David se aferró a la mía con firmeza, como si pudiera transmitir su deseo de que todo esto fuera más sencillo. Miré sus ojos buscando respuestas que no tenía. La confusión y la culpa se entrelazaban en mi mente, haciendo que cada latido pareciera un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó David, su voz era un susurro perdido entre el murmullo del lugar. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de mi vida sobre mis hombros. A pesar de la atracción palpable que compartíamos, había una línea invisible marcada por mis responsabilidades y mi vida actual. La conversación con mi esposo esa mañana había sido tensa. Había sentido su mirada inquisitiva cuando le mencioné la reunión en la oficina. La chispa de desconfianza brillaba en sus ojos, aunque él intentaba ocultarla detrás de una fachada tranquila. ¿Todo bien en el trabajo?, me había preguntado, y yo solo había podido asentir con una sonrisa forzada. David rompió el silencio nuevamente. Podríamos ir a algún lugar donde podamos hablar sin interrupciones. Su propuesta resonó en mí como una melodía tentadora, pero también como un peligro inminente. ¿Y si alguien nos ve?, cuestioné, aunque sabía que esa no era la verdadera razón detrás de mi hesitación. Es solo una escapada, insistió él. Necesitamos aclarar lo que está pasando entre nosotros. La idea de escapar, aunque solo fuera por unas horas, me atraía poderosamente. La rutina diaria se sentía opresiva, las paredes del hogar comenzaban a cerrarse sobre mí. Sin embargo, cada vez que pensaba en mi esposo y en los años compartidos, un nudo se formaba en mi estómago. Déjame pensarlo, murmuré mientras liberaba mi mano de la suya y miraba por la ventana hacia las calles animadas de Valencia. Las luces del festival comenzaban a encenderse al caer la tarde, el aroma a pólvora y flores llenaba el aire, recordándome momentos felices pasados. Pasaron unos días antes de que decidiera aceptar la propuesta de David. La idea de una escapada se convirtió en un refugio mental ante el caos emocional que experimentaba. El día llegó y nos encontramos cerca del mercado central, el bullicio del lugar me hizo sentir viva nuevamente. Mientras caminábamos juntos entre los puestos coloridos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, sentí como poco a poco las tensiones empezaron a desvanecerse. David sonreía con sinceridad y eso me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él mientras observábamos un puesto repleto de naranjas brillantes. Sí, respondí con una leve sonrisa. Siempre he disfrutado del mercado central. En ese instante sentí un destello de felicidad genuina, era algo raro desde hacía tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo surgió la preocupación, ¿podría permitirme seguir sintiendo esto sin romper todo lo demás? David me llevó a un pequeño café escondido entre los puestos donde podíamos hablar sin ser vistos por conocidos o compañeros de trabajo. Una vez sentados, comenzó a hablar sobre sus sueños y aspiraciones personales. Cada palabra me acercaba más a comprender quién era realmente detrás del conductor del coche. Siempre quise viajar, confesó mientras jugueteaba con su taza de café. Pero nunca he tenido el tiempo ni los recursos. Su sinceridad me tocó profundamente, era humano y vulnerable frente a mí. En ese momento comprendí que ambos estábamos buscando algo más allá del simple deseo físico, deseábamos conexión emocional. La conversación fluyó naturalmente hasta que mencioné mis propias frustraciones sobre mi matrimonio. A veces siento que estoy atrapada en una rutina sin fin.
David asintió comprensivamente y dijo, no deberías conformarte con menos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un llamado desesperado para hacer algo al respecto. De repente todo se tornó más serio cuando mencionó sus sentimientos hacia mí, no puedo evitarlo, estoy muy atraído por ti. Sus ojos reflejaban una intensidad que me hizo temblar internamente. A pesar del miedo latente ante lo desconocido y las posibles repercusiones, decidí dar ese paso hacia adelante, le dije que también sentía algo especial por él. Nos encontramos atrapados en un momento intenso donde nuestras almas parecían conectarse más allá del físico. Sin embargo, al regresar a casa esa noche después de nuestra escapada al café y las risas compartidas entre los puestos coloridos del mercado, no podía evitar sentirme culpable por haber disfrutado tanto mientras dejaba atrás mis responsabilidades familiares. Mi esposo me recibió con una cena romántica preparada cuidadosamente. Él había hecho un esfuerzo evidente para reconectar conmigo después de varios días tensos entre nosotros. Las velas parpadeaban suavemente sobre la mesa mientras él sonreía nerviosamente al ver mi reacción ante su sorpresa. Quería hacer algo especial, dijo mientras servía vino tinto en copas elegantes. A medida que cenábamos bajo la tenue luz ambiental, cada bocado parecía ahondar aún más en mi conflicto interno. Aquí estaba yo, compartiendo momentos íntimos con el hombre con quien había construido una vida juntos mientras pensaba constantemente en David y lo que podría ser si eligiera seguir ese camino arriesgado. Las palabras fluyeron entre nosotros esa noche, recuerdos compartidos y risas olvidadas comenzaron a llenar el vacío existente durante años sin comunicación real ni conexión emocional profunda. Pero incluso mientras disfrutaba esos momentos fugaces junto a mi esposo, sabía que parte de mí anhelaba algo diferente, algo más emocionante e incierto. El dilema crecía dentro mío como una tormenta imparable, cada día se volvía más difícil decidir qué camino seguir sin causar dolor ni decepción a quienes amaba realmente, o creía amar. Finalmente llegué al punto donde no podía ignorar más mis sentimientos encontrados ni los riesgos involucrados en esta nueva relación secreta con David. Debía tomar decisiones pronto o quedaría atrapada eternamente entre dos mundos irreconciliables. Mientras tanto, las luces brillantes del festival iluminaban las calles afuera como símbolo del caos interno por venir. Regresé de la escapada con David con una mezcla de emociones que me abrumaba. Las luces del festival en Valencia parecían parpadear con más intensidad, como si reflejaran el tumulto que llevaba dentro. Cada paso por las calles llenas de gente me hacía recordar las risas compartidas, pero también la carga de mis decisiones. ¿Qué quería realmente? La pregunta resonaba en mi mente mientras atravesaba el mercado central, donde los aromas vibrantes y los colores del lugar contrastaban con mi confusión interna. Mi esposo había estado más distante últimamente, pero esa noche al llegar a casa, me sorprendió con una cena romántica. La mesa estaba elegantemente dispuesta, y la luz suave de las velas creaba un ambiente cálido y acogedor. Intenté sonreír, pero la tensión era palpable. Él se sentó frente a mí, su expresión denotaba un esfuerzo por reconectar. «Te he echado mucho de menos», dijo mientras servía el vino. Su voz sonaba sincera, y eso me hizo sentir aún más culpable. Yo también, respondí sin poder evitar que mis pensamientos se desviasen hacia David. La idea de perderme en esta cena me resultaba tentadora, sin embargo, el recuerdo de los momentos compartidos con David no dejaba de interrumpir mi concentración. A medida que avanzábamos en la cena, mi esposo comenzó a hablar sobre sus sueños y planes para el futuro. Sus palabras eran sinceras, llenas de esperanza y anhelos por revivir lo que alguna vez habíamos tenido. Sin embargo, cada palabra parecía un eco del vacío que había crecido entre nosotros. «¿Y tú, qué deseas para nosotros?», preguntó al final de su monólogo. Me quedé en silencio. La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. En ese instante mis pensamientos viajaron a la escapada con David, las conversaciones profundas y las miradas cómplices que habíamos compartido. Pero también recordé las promesas no cumplidas en mi matrimonio. Quiero que seamos felices», logré articular tras un largo momento de reflexión. Él asintió, pero sus ojos mostraban una mezcla de esperanza e incertidumbre. Era evidente que buscaba una respuesta más concreta. Mientras tanto, mis pensamientos divagaban entre lo que podría ser una vida nueva junto a David,
y lo que había construido durante años con mi esposo. Al terminar la cena, decidí dar un paseo por el barrio. Necesitaba aire fresco para aclarar mis ideas. Las calles estaban adornadas con luces brillantes y los fuegos artificiales comenzaban a estallar en el cielo nocturno como si celebraran algo grande e inalcanzable. Me detuve frente a la lonja de la Seda. Su arquitectura gótica siempre había sido un refugio para mí. Mientras contemplaba su belleza atemporal, recordé cómo solía venir aquí con mi esposo al principio de nuestra relación. La nostalgia se mezcló con la realidad presente. ¿Podría volver a encontrar esa conexión? O quizás era demasiado tarde para eso. Un mensaje llegó a mi teléfono. Era David. ¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito decirte. El corazón se me aceleró al leerlo. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no estaba preparada para enfrentar lo que pudiera implicar. Decidí responderle, sí, claro. No sabía si estaba tomando la decisión correcta o si solo estaba alimentando el fuego del caos en mi vida. Al regresar a casa, encontré a mi esposo viendo televisión en la sala. Su mirada se iluminó al verme entrar, sin embargo, no podía sacudirme la sensación de estar atrapada entre dos mundos irreconciliables. Me senté junto a él y traté de concentrarme en lo que decía sobre su día laboral. Era difícil desconectarme mentalmente del mensaje reciente. La noche avanzó lentamente y yo seguía atrapada entre el deseo por David y los recuerdos compartidos con mi esposo. Antes de irme a dormir, decidí escribirle a David nuevamente: ¿dónde nos vemos? La respuesta llegó rápidamente: en nuestro lugar habitual mañana. Al cerrar los ojos esa noche, el insomnio me acompañó mientras pensaba en lo inevitable del encuentro siguiente. Las consecuencias comenzaban a pesar sobre mí como una carga pesada. Cada decisión parecía llevarme más lejos del camino seguro hacia lo desconocido. La mañana siguiente amaneció nublada y fría. Valencia parecía reflejar mi estado interno. Mientras desayunábamos juntos antes de irse al trabajo, noté cómo cada palabra pronunciada por mi esposo resonaba vacía dentro de mí. Era como si estuviera escuchando desde muy lejos mientras él hablaba sobre sus planes para el fin de semana. ¿Tienes algo planeado tú?, preguntó distraídamente mientras revisaba su teléfono. Solo algunas cosas, nada importante, respondí evasivamente sin poder evitar pensar en David y en lo que significaría nuestra conversación esa tarde. Después del desayuno salí hacia el trabajo sintiéndome desubicada. Todo parecía irreal mientras conducía hacia nuestro punto habitual de encuentro, un pequeño café escondido entre las calles adoquinadas del centro histórico donde habíamos compartido tantas risas y secretos hasta ahora guardados bajo llave. Cuando llegué al café, vi a David esperando en una mesa apartada. Su expresión era seria y eso me inquietó aún más. Al acercarme noté cómo su mirada reflejaba preocupación. Eso solo incrementó mis nervios internos. Hola, le dije intentando sonar casual mientras tomaba asiento frente a él. No sé cómo empezar, comenzó él tras unos segundos incómodos llenos de silencio tenso entre nosotros. Dime, le insté sintiendo como cada latido marcaba el ritmo ansioso del momento presente. David tomó aire profundamente antes de continuar. No puedo seguir así, hay cosas que no he compartido contigo. Mis manos comenzaron a sudar mientras esperaba sus palabras reveladoras. Sabía que este momento podría cambiarlo todo entre nosotros o destruir cualquier posibilidad futura. Lo último que imaginé fue escuchar lo siguiente: he estado hablando con tu esposo. El mundo pareció detenerse por un instante absoluto mientras esas palabras atravesaban mi mente como un rayo desgarrador. Todo se tornó borroso alrededor mío mientras comprendía las implicaciones devastadoras detrás de sus palabras. La decisión ya no era solo mía ni solo sobre mí misma. El silencio se instaló entre David y yo, pesado como una losa. Sus palabras resonaban en mi mente, cada sílaba un eco de la realidad que temía enfrentar. La verdad se había desnudado ante mí, y con ella, la fragilidad de mis decisiones. No solo estaba en juego mi felicidad, sino también la de quienes me rodeaban. David me miraba fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. No puedo seguir así, dijo finalmente rompiendo el silencio que nos envolvía. Necesito saber si esto tiene futuro o si solo estamos jugando. Su sinceridad me golpeó como un balde de agua fría.
La conexión que creí tan fuerte ahora parecía tambalearse al borde del abismo. La imagen de mi esposo apareció en mi mente, su rostro lleno de amor y confianza. ¿Cómo podía estar aquí, en este momento, considerando lo que implicaba dar un paso más hacia lo desconocido? Las luces brillantes de las fallas parpadeaban en el fondo de mis pensamientos, recordándome la vida festiva que me rodeaba mientras yo luchaba con esta tormenta interna. David, no es tan simple, respondí con voz temblorosa. Hay muchas cosas en juego. La verdad era que había comenzado a disfrutar de esta nueva vida a su lado, pero cada rayo de felicidad venía acompañado por sombras del pasado. ¿Y qué hay de tu esposo? ¿No te importa lo que pueda sentir? Su pregunta fue directa y punzante. En ese momento sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. Mi matrimonio había sido una construcción delicada, una edificación basada en promesas y sueños compartidos. Pero esos sueños parecían desvanecerse cada día más. No quiero hacerle daño, murmuré mientras miraba hacia el suelo empedrado del lugar donde estábamos. El mercado central estaba a unos pasos, podría escuchar los ecos del bullicio a lo lejos, pero aquí todo era quietud y tensión. ¿Y qué hay de ti? ¿Te haces daño quedándote ahí?, insistió él. Sus palabras eran como un espejo reflejando mis propios miedos y anhelos no expresados. En ese instante crucial, decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre lo que realmente quería. La idea de perder a David me aterrorizaba tanto como la posibilidad de seguir ignorando las grietas en mi matrimonio. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que debía tomar una decisión clara antes de que fuera demasiado tarde. Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente con firmeza. David asintió lentamente, su mirada se tornó melancólica al entender mi dilema. Mientras caminábamos juntos por las calles adornadas con luces brillantes y figuras festivas, sentí como el ambiente festivo contrastaba con mi confusión interna. Las sonrisas y risas a nuestro alrededor solo intensificaban el peso en mi pecho. Cuando llegué a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la cocina con una cena preparada cuidadosamente sobre la mesa, platos llenos de colores vibrantes y aromas familiares que siempre habían sido reconfortantes para mí. El esfuerzo que había puesto en ello me hizo sentir aún más culpable por los pensamientos oscuros que ocupaban mi mente. ¿Te gusta?, preguntó él con una sonrisa esperanzadora mientras se servía una copa de vino tinto. Esa sonrisa era el reflejo del amor sincero que siempre había tenido por mí, un amor que ahora sentía como una carga pesada sobre mis hombros. Es maravilloso, respondí mecánicamente mientras tomaba asiento frente a él. El ambiente se tornó tenso. La conversación fluyó entre nosotros como un río crecido, llena de obstáculos y desvíos inesperados. A medida que cenábamos noté cómo su mirada buscaba conectarse conmigo, sin embargo, yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el hogar seguro donde todo parecía estar bien y la atracción peligrosa hacia David que amenazaba con desestabilizarlo todo. Después de la cena, decidí dar un paseo por el barrio para despejarme antes de enfrentar otra noche llena de dudas e incertidumbres. Las calles estaban iluminadas por faroles antiguos, cada paso resonaba como un latido acelerado en mi pecho mientras pensaba en las decisiones inminentes ante mí. Al llegar al parque cercano a casa, vi a algunas familias disfrutando del aire fresco nocturno, sus risas eran ecos lejanos comparados con los gritos mudos dentro de mí. Allí estaba yo atrapada entre dos vidas, una donde todo era conocido pero monótono y otra llena de promesas inciertas pero electrizantes. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje inesperado de David. ¿Podemos hablar mañana? Necesito aclarar algo importante. El corazón se me aceleró al leerlo, su tono era serio y urgente. En ese instante comprendí que esta situación no podía continuar así indefinidamente, las decisiones debían tomarse pronto o las circunstancias decidirían por mí. Al regresar a casa esa noche sentí como el aire se volvía denso alrededor mío. Cada rincón del hogar parecía recordarme lo mucho que estaba en juego. La madrugada llegó sin piedad, mis pensamientos giraban sin tregua mientras intentaba encontrar alguna claridad entre tanta confusión emocional. Finalmente caí rendida sobre la cama sin llegar a ninguna conclusión definitiva sobre cuál sería mi próximo paso. A primera hora del día siguiente decidí salir temprano para reflexionar antes del encuentro con David. Caminé hacia la lonja de la seda,
aquel lugar siempre había sido uno donde encontraba paz entre tanta agitación interna. Me senté junto a sus muros históricos contemplando cómo las sombras danzaban bajo el sol naciente. Sin embargo, cuando menos lo esperaba apareció alguien conocido, Javier, un viejo amigo desde hace años al cual no veía desde hacía tiempo debido al ritmo frenético del trabajo y las responsabilidades diarias. Su presencia fue inesperada pero reconfortante al mismo tiempo. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó Javier acercándose con esa calidez genuina que siempre le había caracterizado. «¿Cómo has estado?». Mi mente giró rápidamente tratando de encontrar las palabras adecuadas para responderle sin revelar mis verdaderas inquietudes internas. «He estado bien», dije tratando mantenerme neutral mientras sonreía débilmente ante su entusiasmo contagioso por verme nuevamente después tanto tiempo sin contacto real entre nosotros. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas e historias pasadas llenas nostalgia e ilusiones perdidas, también noté cómo Javier parecía captar sutilmente algo más profundo detrás mis palabras superficiales aunque nunca lo mencionara directamente. Fue entonces cuando recibí otro mensaje: «Estoy aquí esperando». Era David quien esperaba ansioso nuestra conversación crucial para definir nuestro futuro juntos o separados. La decisión pesaba sobre mí como nunca antes. No podía ignorar más lo inevitable ni tampoco ocultar los sentimientos encontrados dentro mío ante ambos hombres significativos en diferentes etapas cruciales. Estaba claramente al borde del abismo emocional donde cualquier elección podría llevarme hacia destinos irreversibles.